seguimos y vamos a abrir ahora hablar de futuro, del futuro del olivar, el futuro del sector, el futuro del producto y de cómo los avances en la tecnología pueden ayudar al sector oleícola para que sea más eficiente, más sostenible, más rentable. Y para ello contamos hoy con la presencia de Francisco Rovira Mas, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Laboratorio de Robótica Agrícola, que nos va a hablar sobre el proyecto Cerberus, que aplica nada más y nada menos que la inteligencia artificial al campo. Así que en unos minutitos preparamos las herramientas para que pues Francisco Rovira pueda impartirnos esta interesante ponencia. ¿O lo tenemos ya? Ah, lo tenemos. Yo es que pensaba que igual había que cambiar, pero lo tenemos. Como les decía, hemos recorrido el ámbito de la salud, hemos recorrido el ámbito de la tecnología, hemos recorrido el ámbito de la cata, de la importancia sensitiva y sensorial y, por supuesto, las bondades gastronómicas del aceite de oliva. Y ahora vamos a avanzar hacia el futuro en la gestión del olivar, en la gestión agrícola y de las aplicaciones de la inteligencia artificial, cómo se está trabajando y qué proyectos existen en la actualidad que ya están implementándose en el mundo oleícola para trabajar la eficiencia, la sostenibilidad y, cómo no, la rentabilidad del olivar, que es algo muy importante y más, como comentábamos al principio de la jornada, en los tiempos que corren en que cada vez es más difícil por diferentes circunstancias sacar las cosechas en olivares de formato como el que tenemos en nuestra comunidad, minifundios y pequeños productores. Así que los compañeros ya están microfonando a Francisco Rovira Mas, que les recuerdo es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Laboratorio de Robótica Agrícola y que hoy nos trae el proyecto Cerberus, que vamos a desvelar en un momentito de qué va, de qué se trata y en qué aporta al sector olivarero. ¿Sí? ¿M'escolten? Van sumándose alumnos de los distintos institutos profesionales que están invitados y convocados a este quinto foro del aceite de oliva. Ahora sí que tenemos preparado a Francisco Rovira. Muchísimas gracias, Francisco, por haber atendido a la llamada de la cooperativa de Cocentaina. Es un honor tener a profesionales como tú hoy aquí. El honor es para nosotros. ¿Me oyen bien todos? ¿Todos bien? Sí. Bueno, pues vamos a recibir a Francisco con un fuerte aplauso, que se nos había olvidado. Y nada, le cedo la palabra y muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, buen día y en principio me gustaría dar las gracias a Rafael por invitarme a hablar de estas cosas, de los proyectos que tenemos en marcha aquí y a la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina. Rafael es un colaborador nuestro en uno de los proyectos de investigación, de hecho el más grande que tenemos en nuestro laboratorio y bueno, qué raro, ¿no?, hablar de inteligencia artificial. En los últimos 2 años, casi todas las veces que me han llamado para hablar ha sido por la inteligencia artificial, por esos ideas que suscita, que no acaba de entenderse, que incluso a veces genera hasta temor. Entonces vamos a desgranar un poquito. Yo voy a hablar de cómo nosotros estamos aplicando la inteligencia artificial en agricultura y entre ellos en el olivar, pero antes sí que me gustaría hablar un poquito de cómo llegamos aquí y por qué estamos hablando de inteligencia artificial y si es algo nuevo, acabo de llegar, está todo un poco mezclado. Entonces, bien, vamos a empezar hablando dentro del gran paradigma que es la digitalización. La Unión Europea nos está diciendo hay que digitalizar el campo, tenemos que movernos a una cultura digital. Vamos a obligar el cuaderno digital, todo lleva la palabra digital. ¿Qué es la digitalización? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de algo digital? Bueno, pues la señal, todo viene de la señal eléctrica. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en la física, las señales son analógicas. Nosotros enchufamos el ordenador y tenemos 220 voltios. Los que son más mayores pues recuerdan cuando se produjo el cambio de 125 a 220 voltios. En Estados Unidos todavía siguen teniendo 125. Pero realmente si yo enchufo y tengo un aparato de medida fino y voy por todos los enchufes, en uno mido 220, en otro mido 218,
otro mide 219 y otro mide 221. Digo, ¿qué más da? Si más o menos son 220. Bueno, sí, más o menos son 220, pero cuando yo tengo que transmitir una señal y una información, quiero ser preciso. Por tanto, no es la manera más eficiente de transmitir información. Por eso se trabajó con otro tipo de señal, que es la señal digital. La señal digital lo que nos está dando es saltos cuantitativos. Es decir, si yo tengo una señal donde tengo dos niveles, un nivel 5 voltios y otro nivel 0 voltios, todo lo que pase de 4 voltios lo voy a considerar nivel 1. Todo lo que esté por debajo de 2 voltios voy a considerar nivel 0. Con lo cual, todas las inexactitudes que yo voy a tener, 0,5, 0,3, 0,2, todas van a ser 0. Mientras que 4,8, 4,9, 5 y 5,2 van a ser nivel 1. Por tanto, la señal digital no nos va a permitir esa caída de información que es crítica cuando queremos trasladar datos. Porque vamos a hablar de lo que son los datos, que es realmente el gran caballo de batalla que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es digitalizar? Digitalizar es simplemente pasar de una señal analógica, que es la señal natural con la que nosotros trabajamos, a una señal digital. Claro, la señal digital, la señal analógica, la medimos en voltios o la medimos en amperios, que son la corriente, es como se mide la corriente eléctrica. La señal digital la medimos en bits. Por tanto, cuando hablamos de digitalizar una señal, tenemos que decir con qué precisión lo vamos a hacer. Aquí tenemos una señal, por ejemplo, entre 1,2 y 4,7 voltios. La señal analógica es una señal que tiene 1,2, 1,3, 1,4, 1,25, 1,218. Es infinita las gradaciones que hay entre un nivel y otro. Sin embargo, con una señal digital, aquí tendríamos 4 bits. 4 bits son 16 niveles. Tengo 16 niveles, no tengo ni más ni menos. Cualquier rango es decir, cualquier voltaje en el rango 1,2, 4,7 cae dentro de un nivel. Y la transmisión de estos niveles es mucho más efectiva y fiable que la transmisión de señales analógicas. Vuelvo otra vez a la gente que recuerde. Eso suele pasar cuando íbamos a casa. A mí me pasaba cuando iba a casa de mi abuela. Las televisiones antiguas, las que tienen de rayos catódicos, a veces cuando la antena se movía, se veía la señal, pero no se veía nítida. Se hacía así. Eso en una señal digital no existe. O se ve o no se ve. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la potencia de la señal digital? En la calidad y en la fiabilidad de la transmisión. Por tanto, siguiente paso. ¿Por qué necesitamos utilizar nosotros señales digitales? Cuando es una cosa rara en el campo. Bien, pues tenemos que pensar que en el campo estamos tomando decisiones continuamente. Es decir, nosotros tomamos decisiones a lo largo del ciclo productivo, observamos y vemos niveles de estrés. Vemos estrés biótico, generado por plagas y enfermedades, estrés abiótico, generado por el suelo, por el frío, por el calor, por la falta de agua y por la falta de nutrientes. Bien, entonces estos más o menos pues vamos viendo cómo la planta va respondiendo y luego al final evaluamos en un rendimiento de cosecha, es decir, una cantidad de producto que tenemos y una calidad de la cosecha. La calidad es... y bueno, pues el producto de los dos nos va a dar la ganancia que necesita tener el agricultor. Por tanto, ¿qué es lo que hace el agricultor? El agricultor tradicionalmente va al campo, observa, aprende, toma decisiones, mira los resultados, rectifica y utiliza la inteligencia humana para ir tomando cada vez mejores decisiones. ¿Qué tiene un papel fundamental? La experiencia. ¿Vale? Bien, esto nos genera un problema cuando no tenemos un relevo generacional. Es decir, cuando pasamos de un agricultor que un promedio, estamos hablando en España, de un promedio de edad de 65 años, pero en Japón son 68, en Estados Unidos son 60, es decir, que tenemos una tendencia a gente mayor, con mucha experiencia, que se jubila sin tener un relevo detrás que sea capaz de ir aprendiendo esto. Por tanto, si no tenemos
esa transmisión fluida, directa de generaciones, vamos a tener un problema. Porque las decisiones que se tomaban en base a la experiencia no se van a poder tomar. Con lo cual, yo lo que necesito es tener información y datos fiables y medibles en el campo. Y aquí es donde empieza a entrar todo el tema de la digitalización, los datos y los sensores. Entonces, ¿dónde cuadra la inteligencia artificial? Cuando la inteligencia humana nos ayuda a manejar la información que vamos recopilando a lo largo de la experiencia, la inteligencia artificial nos ayuda a manejar la información que viene de los datos y de los sensores. Es decir, los datos es lo que nos ofrecen los sensores. Los sensores son los aparatos que nos miden cosas en el campo. ¿Vale? Bien, pues exactamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Es decir, ya hemos dicho que nos va a ayudar a manejar datos, pero realmente, ¿qué es? Bueno, pues la inteligencia artificial no es ni más ni menos que unos algoritmos informáticos, unos programas que gestionan la información de una manera rápida y eficiente que nos dan la sensación de que están razonando, pero realmente lo que están haciendo es manejar información de manera rápida y eficiente. Estamos hablando de una disciplina que surge en Estados Unidos en los años 50. Es decir, no es que acaba de venir ahora, lo acaban de inventar los chinos con lo que acaban de liberarnos. Es una cosa que tiene más de 50 años, está establecida y está, aunque no nos demos cuenta, muy metida en todo lo que nosotros utilizamos y compramos. Muchos de los aparatos que tenemos utilizan inteligencia artificial, pero no ahora, desde hace 20 años. ¿Vale? Yo hice la tesis en el año 2000 en Estados Unidos y ya utilizaba inteligencia artificial. De hecho, si os dais cuenta, la inteligencia artificial es una familia de algoritmos. Yo os he puesto aquí la familia completa para que veáis lo grande que es. Son más de 50 años de desarrollo. Pero, sin embargo, cuando nosotros hoy en día hablamos de inteligencia artificial, cuando yo abro un periódico y veo la palabra inteligencia artificial, no estoy hablando de inteligencia artificial. Estoy hablando de una familia que es el aprendizaje estadístico y de un o dos familiares dentro de esa gran familia que son las redes neuronales. Y dentro de las redes neuronales hablamos de Deep Learning. Deep Learning es una red neuronal mastodóntica donde tengo miles y miles y millones de datos que van alimentando esa red. Es como una caja negra donde yo voy metiendo mucha información y al final, cuando la información que se acierta le doy un valor positivo y la que falla le doy un valor negativo. ¿Dónde habéis vosotros experimentado la inteligencia artificial del Deep Learning habitualmente, todos los días? Los jóvenes que estaban por aquí lo utilizan todos los días. Cuando yo entro en una plataforma digital, voy a buscar una película, una serie que comentaba el ponente anterior, y lo hago de manera frecuente, cuando al cabo de 2 meses o 3 meses, el propio sistema me recomienda a mí ya una película. ¿Por qué? Porque aprende. Porque cuando yo lo hago todos los días, él las clasifica. Y si yo veo 200 películas al año y de las 200 películas el 90% utilizan a Tom Cruise como actor, él sabe que la siguiente que me tiene que recomendar, cuando salga otra de Tom Cruise, me la va a recomendar enseguida. ¿Vale? Va aprendiendo. Pero esto simplemente es un tipo de inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que en agricultura no es el más útil. De hecho, no es el más útil. ¿Por qué? Porque el Deep Learning es cuando yo tengo muchos datos y poco conocimiento. Es decir, yo no sé qué película me va a gustar. Así que voy a coger millones de datos y los voy a analizar. Pero en agricultura sí que sabemos cómo respiran las plantas. Sabemos lo que es la fotosíntesis. Sabemos lo que es un estrés hídrico. Por tanto, os he puesto esta frase, la aportación de conocimiento externo, que lo tenemos, porque en la agricultura son cientos de años de trabajo y experimentación, produce mejores resultados. Y de hecho, yo he puesto en un círculo rojo los sistemas de inteligencia artificial que yo he utilizado en mi carrera profesional y he utilizado varios, sin embargo, el de Deep Learning lo estoy utilizando ahora, estoy empezando a utilizar ahora. ¿Vale? Por ejemplo, el filtro de Kalman nos ayuda en la navegación de vehículos. Los aviones comerciales, muchos llevan integrado el filtro de Kalman, que lo que hace es leer sensores continuamente de navegación del vehículo y corregir el rumbo según tenga más viento, menos viento, etc. ¿Vale? Visión artificial, muy utilizado también.
Tema de cámaras. Cada vez tenemos más cámaras utilizadas en el campo. Bien, por tanto, estamos hablando de una familia enorme donde hoy en día el 80, el 90, 100, no, más del 90% está utilizando solamente un algoritmo que es Deep Learning dentro de una familia o subfamilia que es Machine Learning y dentro de una familia más grande que son el aprendizaje estadístico y las redes neuronales. Pero tenemos todo un conjunto todavía por utilizar y por descubrir, ¿vale? Bien, por tanto, hemos dicho que la inteligencia artificial hoy en día estamos utilizando Deep Learning. Deep Learning necesita muchos datos. Entonces, vamos al concepto de Big Data. Es un concepto un poco ambiguo porque realmente se intenta cuantificar qué cantidad de datos es Big Data, ¿no? Es lo mismo Big Data en medicina que en agricultura. Por tanto, realmente no hay una respuesta clara, pero lo que sí que está claro es que los algoritmos que utilizan inteligencia artificial hoy en día, entendida como inteligencia Deep Learning, son tan buenos como los datos que utilizo para entrenarlos. Y todo sigue un entrenamiento. Y no son algoritmos matemáticos como las leyes de Newton, que yo las aplico y se cumplen, no. Si yo tengo una base de datos mejor, mi algoritmo será mejor. Es decir, ¿por qué ChatGPT es el mejor? Porque tiene la mejor base de datos, punto. Y eso hace que se entrene el algoritmo, que se entrene rápido, tienen unos servidores impresionantes, le dan velocidad y eso hace que sea mejor. Bien, por tanto, cuando hablamos, ahora nos vamos al campo. ¿En el campo estamos en una situación de Big Data? Pues realmente es discutible, yo creo que no. Yo creo que todavía nos queda mucho, no tenemos tantos datos como podemos tener datos en una plataforma digital, Netflix, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste pero podemos tener datos masivos en el campo? Sí, y nosotros lo hemos desarrollado en proyectos anteriores, utilizando además tecnologías punta como es la robótica. Entonces, ¿qué ventajas tiene para nosotros el tener una base de datos amplia? Primero, la proximidad. Es decir, nosotros cuando hablamos de un muestreo masivo, porque queremos tener Big Data, porque queremos aplicar técnicas de inteligencia artificial, en primer lugar, tenemos la posibilidad de trabajar cerca del campo. Esto lo puedo hacer con plataformas terrestres. También tomo datos de los satélites, pero ya no estoy tan cerca, ¿vale? Ya no es la misma fiabilidad. En segundo lugar, la periodicidad. Cuando yo trabajo con una plataforma que es capaz de tomar datos en el campo, puedo tomarlos continuamente. Puedo tomarlos cuando yo decida. Nosotros hemos hecho muchos mapas de estrés hídrico y, bueno, pues aquí veis que incluso el mismo día teníamos dos mapas, uno por la mañana y uno a mediodía, para ver exactamente cómo respondían las plantas. Y que hay todavía mucha información que nosotros podemos sacar. Y luego, bueno, la cantidad de información. Y aquí esto es un problema. Cuando tenemos una cantidad de información masiva, el problema está en el análisis de los datos. Por eso, entre otras cosas, se utiliza la inteligencia artificial, porque no hay manera de meterle mano a datos. Fijaros que nosotros, cuando tomamos datos en un viñedo, estamos hablando de 20.000 puntos por hectárea, y en cada punto hacíamos más de 15 medidas. Con lo cual, en unos días teníamos miles y miles y miles de datos difíciles de analizar. Por eso la inteligencia artificial nos puede ayudar en ese aspecto. Bien, entonces, antes de meternos en el proyecto Cerberus, que es sobre el que quiero hablar, porque son aplicaciones reales y directas de la inteligencia artificial, simplemente hacer un resumen de por qué hemos llegado hasta aquí y qué sentido tiene hablar de inteligencia artificial cuando hablamos del campo, hablamos del olivar y hablamos del aceite. Bueno, en primer lugar, partimos de una necesidad fundamental, general, básica, la sostenibilidad. Está claro, y eso lo tenemos todo claro, y nos lo están diciendo todos, los gobiernos y los gurús y todos. Hay que producir de manera sostenible. En el caso del aceite, hay que hacerlo de manera sostenible. Entonces, para producir de manera sostenible necesito tomar decisiones óptimas y, sobre todo, en el campo, donde cada vez tengo gente con menos experiencia y más falta de relevo generacional. Por tanto, ¿está claro que quiero ser sostenible? Sí. ¿Qué necesito? Tomar buenas decisiones. Para tomar decisiones acertadas necesito tener datos fiables. ¿De acuerdo? Se habla mucho de los bulos y, bueno, pues, claro,
las decisiones. Hemos dicho que la inteligencia artificial es tan buena como los datos. Si mis datos son inexactos, mis resultados serán malos. Y hay ejemplos de resultados malos, porque se han tomado datos que no han sido generales y no han cubierto todo el rango de la aplicación que se quería desarrollar. Por tanto, para ser sostenible necesito tomar decisiones. Para tomar decisiones necesito tener datos fiables. Datos fiables implica tener sensores que midan en el campo. Cada vez tenemos más medidas en el campo. Cada vez somos mucho más exactos en las predicciones. Bueno, aunque últimamente pues hemos tenido un ejemplo que es todo lo contrario, ¿no? Pero cada vez tenemos satélites de observación terrestre. Ahora hablaremos de ellos, porque nosotros los utilizamos en nuestro proyecto. Vemos la temperatura media de la Tierra. Hablamos de máximas, de mínimas, de pluviometría, de radiación solar. Es decir, tenemos cada vez más información. Y eso nos lo están proporcionando los sensores. Por tanto, si yo quiero tener datos fiables, necesito tener sensores fiables. Bien, ¿qué ocurre? Que los sensores son aparatos electrónicos. Por tanto, si yo quiero utilizar sensores, aunque inicialmente en su origen sean aparatos analógicos, voy a necesitar digitalizar esa información porque la quiero utilizar en un ordenador. Los ordenadores hoy en día son todos digitales. Por tanto, si yo necesito tomar datos en el campo y para eso tengo que poner sensores, necesito tener ordenadores que manejen los sensores. No hay otro remedio. Los primeros ordenadores eran analógicos, ¿vale? Hablamos de los primeros, hace más de 50 años. Pero cuando se desarrolló la tecnología digital, se vio que eran mucho mejores y mucho más fiables los digitales. Por tanto, hoy en día todos los ordenadores son digitales y cualquier necesidad de involucrar ordenadores, y en este caso en el campo, necesita digitalización, porque necesita señales digitales, ¿vale? De la misma manera que tenemos y el símil es muy claro con las fotografías. Hemos pasado de la fotografía en papel a la fotografía digital. Así como la resolución en una señal digital nos la dan los bits, en una fotografía digital nos la da los píxeles. Cada vez vamos a fotografía con más píxeles, por tanto, más resolución. Pero digital, los píxeles son contables, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, necesitamos ordenadores, los ordenadores nos obligan a utilizar técnicas digitales y la cantidad de datos que estamos obteniendo hace que el uso de la inteligencia artificial sea útil cuando la utilizo bien. Entonces, claro, como todo, se puede utilizar bien, se puede utilizar mal. Bien, ¿cómo la estamos utilizando nosotros en nuestro proyecto europeo? Bueno, pues es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar del proyecto Cerberus, que es un proyecto europeo que lleva un año y bueno, pues es realmente un proyecto lleno de retos, y algunos de ellos es los que os voy a contar yo ahora. Bien, ¿cuál es el problema fundamental que está detrás del proyecto y por el cual la Unión Europea concede un proyecto cuando ve que el tema que trata el proyecto, el tema que trata de resolver el proyecto es un problema clave para el bienestar de la Comunidad Europea? Bueno, pues el tema de las plagas. ¿Qué problema tenemos con las plagas? En primer lugar, tenemos una exigencia del mercado. Estamos hablando de frutas y verduras y está claro que si la fruta no está perfecta, el mercado no la quiere. Eso lo tenemos todo claro. Es decir, cuando vamos al supermercado, la naranja que tiene una rascada se queda. Bien, entonces al agricultor le estamos pidiendo que nos entregue producto perfecto, ¿vale? Eso por un lado. Y cuanto más al norte, más. Mi padre es agricultor, ¿vale? Las mejores naranjas van todas de Alemania para arriba. Bien. Le pedimos al agricultor que nos entregue un producto limpio, perfecto, precioso, brillante, redondo, igual. Pero le estamos quitando todas las armas. Es decir, claro, cada año que sale se eliminan productos fitosanitarios. Aparecen regulaciones
los productos fitosanitarios se aprueban por cultivos y en algunos están permitidos y en otros no, según la permanencia que tengan. Y luego tenemos un clima que va oscilando o cambiando, como queráis, pero está claro que estamos teniendo temperaturas más altas, que las temperaturas más altas favorecen el desarrollo de las plagas y que en el ámbito mediterráneo, en el que estamos desarrollando el proyecto, pues cada vez tenemos más plagas, menos armas y más necesidad de hacer productos perfectos. Luego es una complicación. Luego preguntamos, ¿por qué tenemos agricultores con una media de 65 años? Pues a lo mejor porque le estamos complicando tanto la vida que no es atractivo para los jóvenes, ¿vale? Bien, pues con este contexto surge el proyecto Cerberus, ¿vale? Con un objetivo fundamental y es, primero, la detección temprana de plagas. Acordaros, tenemos una necesidad de sostenibilidad, de aplicar productos de una manera sostenible en el tiempo. Por tanto, si detectamos una plaga pronto, podemos actuar pronto. Actuar pronto significa acabar rápido con el problema, utilizar menos recursos. Y luego, cuando haya que utilizarlos, ser lo más eficientes y sostenibles posibles, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que hablar de dos cosas diferentes, que no tienen nada que ver. Las plagas son de dos tipos. Tenemos las plagas de cuarentena y las plagas ordinarias. Las plagas de cuarentena son las plagas que normalmente no tenemos en el territorio, no son un problema, pero que son destructivas y que generan una gran preocupación a las administraciones públicas porque si entran, arruinan todo un sector. El Huanglunbin, que es el greening, el problema que tienen los cítricos, ha destrozado totalmente el sector del cítrico en Florida. Florida, si los que habéis estado en Estados Unidos, está 5 años viviendo allí y cuando están orgullosos de algo, lo dicen y lo muestran. En el estado de Florida, en la matrícula, había una naranja. Del orgulloso que estaban de su producción de naranjas y de pomelos. Está al 50% si llega. Es decir, lo ha destrozado todo. Por eso, ese gran problema que tenemos cuando las plagas, cuando vais en un aeropuerto, los que hayáis viajado a Estados Unidos, tenéis que rellenar un papelito donde dice si habéis estado en una explotación agrícola, si habéis tenido contacto con animales, si lleváis nueces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un gran problema. Y ya no solo allí, si vais a Canarias, es lo mismo, no podéis entrar fruta tropical en Canarias. Porque entramos una plaga que no está y destruye una industria como la del plátano o como cualquier industria. Por tanto, nosotros en el proyecto no podemos abarcar todas las plagas porque es imposible. Entonces nos hemos centrado en los cultivos que son más importantes para el ámbito mediterráneo, para los países del sur de Europa. Entonces, aquí tenéis, nos centramos en el viñedo, en el olivo y en el cítrico. Fijaros que el que más realmente tiene es el olivo, 4,6 millones de hectáreas. Estos son los países productores de la Unión Europea, es decir, España está primero en casi todos, es decir, el viñedo, España es el país que más hectáreas tiene de viñedo, y a veces hasta los franceses no lo acaban de creer. Es decir, a ver, en lo que es hectáreas, España es el primero. Lo que es en litros, Francia es el primero. Lo que es en bodegas, Italia es el primero. Italia tiene muchas bodegas familiares pequeñas, pero en hectáreas, España es el primero, ¿vale? Y en olivo ya mucho más. Es decir, estamos hablando siempre de que el aceite de oliva lo hace España e Italia. No, pero no es España e Italia al 50%. España hace más del 70% del aceite de oliva. Es decir, el olivar español es fundamental para la cultura y hemos visto en las ponencias anteriores lo bueno que es el aceite de oliva para la salud. Bien, pues entonces nosotros nos centramos en los cultivos que son más importantes porque son los que más impacto tienen y nos centramos con 2 plagas para cada cultivo. Una plaga de cuarentena y una plaga ordinaria. Y el enfoque y la lucha es totalmente diferente. Una plaga de cuarentena lo que quiero es que no entre. Una plaga ordinaria lo que quiero es tratarla lo más eficientemente posible, ¿vale? Y esa es la idea del proyecto. Entonces, en el caso del olivo, que es el que estamos más centrados ahora, es la Bactrocera olea, es la plaga que es la polilla,
bueno, la mosca del olivo, perdón, la mosca del olivo, la polilla es la del viñedo, es la mosca del olivo, y luego estamos persiguiendo el vector de Xylella fastidiosa. La Xylella fastidiosa se ha cargado gran parte de los olivos del sur de Italia. Es decir, la zona de Bari, de hecho nosotros tenemos un usuario en el proyecto que lo hemos buscado específicamente allí, porque sabemos que allí es un gran problema la Xylella. La Xylella se ha detectado en España en algunos almendros, pero todavía no ha tocado el olivo. Si tocara el olivar andaluz, el desastre sería descomunal. Por tanto, hay mucho problema en que la Xylella no entre. Es una enfermedad, pero que entra por un vector, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a perseguir el vector de la Xylella fastidiosa y vamos a controlar esa mosca del olivo lo más eficientemente posible. Y eso lo vamos a intentar hacer desde el proyecto con la tecnología que tenemos hoy en día, ¿vale? Entonces, plagas de cuarentena y las otras también, detección temprana. Es igual que un resfriado. Si lo cojo pronto, en 2 paracetamoles me lo quito de encima. Si lo guardo, luego lo aguanto, luego voy a estar una semana pasándolo mal. Pues aquí pasa lo mismo. La Unión Europea nos pide vigilancia en zonas amplias. Y no queremos una solución local, queremos una solución que sí que empiece local, pero que luego se extienda. Queremos prevenir plagas de cuarentena, porque sabemos que es fundamental para la Unión Europea. Ayudar a la digitalización del campo. Hemos dicho que es positiva si la entendemos y la utilizamos bien. En este proyecto, además, como novedad, tenemos la colaboración ciudadana. Es decir, hay una nueva manera de sacar. Hemos dicho que lo importante para el siglo XXI van a ser los datos, ¿vale? La inteligencia artificial tiene sentido si tengo datos. Por tanto, muchas veces el problema no está en el algoritmo de inteligencia artificial, está en los datos. Mis datos son buenos, mi algoritmo será bueno. Entonces, ¿de dónde saco datos? Hemos dicho, la manera más directa, más fiable es con sensores. Sensores que pueden ser cámaras, que pueden estar en un tractor, en un robot, en un satélite, en un dron, en el teléfono móvil de un agricultor, pero también la Unión Europea tiene interés en desarrollar un nuevo concepto que es la ciencia ciudadana. Es el ciudadano de a pie ayudando a conseguir datos para colaborar con los científicos. Esto ya se está utilizando. Vosotros os dais cuenta muchas veces cuando veis el tiempo en la televisión que a veces acaban sacando fotos de ciudadanos que envían fotos, ¿vale? Bueno, pues es colaborar. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo información de muchos ciudadanos, ¿qué ventaja tengo? Que tengo una información gratuita y con muchos datos. ¿Qué problema tengo? La fiabilidad. A veces uno envía una foto, está nevando en Jérica y luego, claro, si nadie envía otra diciendo, o llama diciendo, oye, eso es mentira, aquí no está lloviendo, o esto no está nevando, se cuela y se cuela, ¿vale? Entonces, la colaboración ciudadana, los ciudadanos aportando datos, es uno de los grandes proyectos en los que apuesta la Unión Europea. Es decir, cuando cogemos el coche y nos vamos ahora yo tengo que volver a Valencia, que tengo un examen esta tarde, y enseguida veo el tráfico, pongo Google y veo el tráfico. ¿Cómo sé yo que hay un atasco en Alfafar? Ciencia ciudadana, porque todos los teléfonos de todos los que están en los coches están enviando información y cuando ven que la velocidad, que tenía que ser 80 o 90 kilómetros por hora, son 5 kilómetros por hora, es porque hay un atasco. ¿Vale? Luego, la ciencia ciudadana, bien entendida y bien resuelta, y ahí es donde viene el reto, ¿no?, que tenemos, nos puede aportar datos que al final irán a mejorar ese algoritmo de inteligencia artificial. Y luego, la reducción de plaguicidas. Ahora veremos cómo vamos a intentar enfocar esto. Esto es un tema que lleva muchos años ya. Es decir, queremos utilizar, no ni más ni menos, sino lo que haga falta. Y esto viene dentro del contexto de la agricultura de precisión. ¿Vale? La agricultura de precisión es una disciplina que ya lleva 20 o 30 años, pero que todavía no se ha implantado del todo. Se ha implantado porque estas cosas que requieren tecnología y requieren conocimientos tardan tiempo. Yo soy profesor de la universidad y estamos empezando ahora a darlo en el grado y en el máster llevamos 7 u 8 años. Es decir, que tampoco es algo que se ha impuesto rápidamente. Todas estas cosas llevan tiempo. Bien, el proyecto es un proyecto grande, es un proyecto ambicioso. Hemos dicho que los proyectos europeos requieren tener por lo menos 3 Estados miembros. Nosotros somos 4, es decir, está Eslovenia, Italia, Chipre
y España. España, Italia, Chipre era necesario porque queríamos cubrir todo el arco mediterráneo. Eslovenia es un productor de tecnología en trampas inteligentes que vamos a ver ahora, que no está funcionando muy bien. Total, somos 13 socios y tenemos 2 plantas piloto dos en España, 2 en Italia, 2 en Chipre. Y estamos hablando de 4 años y 5 millones de euros. Es decir, que 5 millones de euros es un presupuesto que te permite hacer cosas ya pues, suficientemente avanzadas como para poder contribuir a los retos que nos están planteando. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Hemos dicho que vamos a utilizar todo tipo de plataformas que nos den datos, y por plataformas en un sentido muy amplio. Es decir, tenemos en primer lugar los satélites de la Universidad de Bolonia, que sabéis que es la universidad más antigua de Europa, y el Centro de Excelencia Eratóstenes, que está en Chipre, son expertos en teledetección y van a utilizar satélites para ayudarnos. Está claro que desde un satélite no vamos a poder ver plagas, pero si no se ven ni desde el coche. Si la plaga tienes que estar encima para verla, pero los satélites tienen una ventaja. Es decir, en todo esto, la tecnología, no hay sensor perfecto, no hay componente perfecto. Hay un conjunto de componentes que si yo los pongo a trabajar de manera, como es como un equipo de fútbol, si yo pongo los delanteros, mejores delanteros delante y los mejores defensas, los pongo donde tienen que estar, acabo ganando el partido. Pues aquí es igual. Es decir, cada sensor, cada elemento, cada algoritmo nos puede aportar información. Bueno, pues hay que ponerlo donde está trabajando mejor. ¿Qué nos dice el satélite? ¿Nos va a ver el satélite de las moscas? No. Pero el satélite es, en primer lugar, es una tecnología que estamos pagando todos. Es decir, es de la Unión Europea, España contribuye como cualquier Estado miembro y nos está dando imágenes de información terrestre cada 5 días. Eso no nos lo da ningún otro satélite. Por tanto, si yo tengo un cambio en las hojas, en los cultivos, y yo veo que empiezan a cambiar las cosas, puedo detectar un estrés antes a lo mejor que el agricultor, porque es un campo extenso, el agricultor no va a estar en todo el campo. Por tanto, los satélites nos pueden ayudar a detectar estrés, sin decirnos cuál, qué tipo de estrés. ¿Cómo sabré yo que el estrés es generado por una falta de nitrógeno y no por un ataque de plagas? Poniendo trampas en el campo. Entonces, claro, trampas en el campo, tengo trampas automáticas que va a poner una compañía, que es la compañía de Eslovenia, y trampas convencionales, como está haciendo el Servicio de Sanidad Vegetal de la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana es parte del proyecto, porque nos tiene que asesorar y ver que las trampas inteligentes realmente nos están aportando información. Luego, vamos a tener que ver, y que hemos dicho que los insectos, que las plagas son difíciles de ver y de cuantificar, por tanto necesitamos plataformas terrestres. En primer lugar, para monitorizar, vamos a tener unos robots que van a estar mirando a 1 metro del cultivo, y luego vamos a tener unos pulverizadores inteligentes que nos van a ayudar a reducir esa dosis que queremos reducir. Ahora explicaremos cómo lo vamos a hacer esto. Y luego, finalmente, tenemos una empresa que es esta de aquí, Science for Change, es una empresa de Barcelona, expertos en ciencia ciudadana, van a ayudar a que los ciudadanos nos den información correcta, y finalmente, bueno, pues la Generalitat Valenciana nos va a ayudar en todo esto. Bien, por tanto, las plataformas terrestres van a ser robots, trampas y pulverizadores. Creo que me estoy alargando un poquito, ¿no? Porque hemos de partir del campo. No se puede hacer un proyecto de investigación en agricultura sin pisar el campo. Es decir, no podemos trabajar solamente con satélites. No, porque la información que nos está llegando, si no verificamos que lo que vemos es lo que ocurre, no estamos haciendo nada. Por tanto, necesitamos estar en el campo, y por eso tenemos 3 plataformas de campo que se están desarrollando. Luego tenemos vigilancia para zonas amplias de lejos, satélites, el sistema Copernicus, son los satélites Sentinel-2, dos tipos de satélites diferentes, y luego, bueno, pues tenemos las trampas convencionales que nos ayudan a ver cómo funcionan las trampas inteligentes, los grupos operacionales con los que vamos a colaborar, y luego la ciudadanía. Bien, y finalmente estamos hablando de que lo importante al final que van a ser los datos. Entonces, los datos que toma el satélite, que toman las trampas, ¿cómo los pongo todo junto? Si yo quiero utilizar un sistema de inteligencia artificial, voy a tener que centralizarlo en un ordenador, ¿vale? Entonces tenemos otra empresa, que es española también, que lo que está haciendo es generar una plataforma digital donde todos los datos van a ir subiendo. Algunos automáticamente, los satélites van a descargar directamente la imagen, otros habrá que meterlos el agricultor.
Bien, bueno, pues aquí tenéis la pinta que tienen estas trampas inteligentes. Las tenemos en España, tenemos el olivar en Jérica, tenemos un campo, una finca de olivos en extensivo, en intensivo y en espaldera, que es bastante novedosa, y donde tenemos las trampas de olivar. El otro olivar lo tenemos al sur de Italia, en Bari, donde tenemos la Xylella, el problema de Xylella. Luego en Bétera, en Valencia, tenemos el estudio de cítricos, y en Chipre tenemos otro estudio de cítricos, una empresa enorme, más de 500 hectáreas. Y luego, finalmente, viñedos. Tenemos un viñedo de montaña en el centro de Chipre y un viñedo tradicional en Bolonia, en Italia. Bien, bueno, pues ¿cómo funciona la trampa inteligente? Fijaros, las trampas convencionales, ¿sabéis cómo son? Es un papel adhesivo donde se quedan pegadas las moscas, porque hay una feromona, en casi todos los casos, en algunos no hay, pero suele haber una feromona que atrae las moscas se quedan pegadas, y una vez a la semana el Servicio de Sanidad de la Generalitat retira el papel, cuenta las moscas y nos dice cuántas moscas hay. Bueno, pues lo que está haciendo la trampa inteligente es, fijaros, esto sería la trampa. Yo tengo unas cámaras que toman fotografías y bajo un papel adhesivo. Entonces, el papel adhesivo lo que hace es, aquí tengo un rollo, cuando el papel está lleno, automáticamente se va reciclando, es decir, voy poniendo papel nuevo, tomo una foto y aquí es donde utilizo la inteligencia artificial, ¿vale? En detectar, primero, qué tipo de mosca es la que yo estoy buscando. ¿Y eso cómo lo hago? Si yo nosotros tenemos 30 trampas, pero esta empresa tiene miles de trampas en muchos sitios. Entonces, y todos los días hacen una foto y la suben a la plataforma. Con lo cual, si yo tengo una foto diaria de miles de trampas, el sistema de inteligencia artificial está aprendiendo mucho. Obviamente, hay que entrenarlo. Y esta empresa tiene a entomólogos que cuando revisan las fotos, dice, bueno, aquí se ha equivocado y esta sí que es una mosca. Pero fijaros que al final lo que me está dando este sistema es un conteo automático de trampas. La Generalitat Valenciana invierte 200.000 euros al año en el equipo que tiene que ir buscando y mirando todas las trampas para hacer el conteo. Imaginaos, esa es una de las razones por la cual la Generalitat está dentro del proyecto. Porque si yo puedo utilizar trampas automáticas, estoy haciéndolo más sostenible, porque estoy ahorrando bastante en presupuesto. Bien, entonces aquí tenéis, claro, nosotros empezamos, son trampas inteligentes que se están desarrollando hoy en día, son trampas que son nuevas, es decir, esto hace 5 años eran prototipos, hace 10 años no estaba. Entonces, bueno, pues lo más importante era ver que realmente están funcionando bien. Y para eso contamos con los expertos de la Generalitat, que lo que han hecho es ir poniendo trampas convencionales y comprobando que realmente los picos, porque yo los picos lo que necesito para actuar pronto con el pulverizador, los picos sí que son muy parecidos a los de las trampas convencionales. Bien, ¿dónde más hemos utilizado la navegación, la inteligencia artificial? En la navegación. ¿Por qué? Hemos dicho que la inteligencia artificial nos ayuda a gestionar datos. Bueno, pues para que un robot pueda navegar necesito tomar diferentes tipos de datos sobre el entorno. Tenemos una cámara 3D, que sería lo que está en verde, un láser de 11 rayos, que es para detectar obstáculos, y luego ultrasonidos. Fijaros que son sistemas que funcionan de manera diferente, de manera que si me falla uno de ellos, yo siempre puedo utilizar los demás para poder navegar. Bueno, pues esto lo hemos utilizado en proyectos de monitorización, y aquí, por ejemplo, tenéis, este fue un proyecto europeo también de 2 millones de euros, donde teníamos un robot, esto es un viñedo en Portugal, y lo que estaba el viñedo interesado es en el estrés hídrico de las plantas. ¿Por qué? Porque en ese viñedo podían hacer 2 tipos de vino. Las plantas estresadas llevaban a un vino de unos 30 euros la botella. Las plantas no estresadas nos daban un vino de unos 10 euros por botella. Luego era importante saber cuáles eran las que estaban estresadas y cuáles no. Nosotros lo que hacíamos era medir la temperatura de la hoja, la temperatura del aire, fijaros, 39 grados. Esto era insoportable. Ahí soltabas el robot y te ibas, porque realmente era inaguantable ver esto. Medimos el CO2 y lo estamos midiendo, fijaros cómo va dando pasito a pasito. Cada metro tengo mis medidas de todos estos valores, ¿vale? Este es otro robot que utiliza también el mismo sistema de navegación. Estos son pitayas, esto es en Puzol, aquí en Valencia, y se está desarrollando, aquí tiene un brazo para recolectar de manera automatizada. Bien, al final, todos estos sensores que están haciendo que navegue, bueno, aquí tenemos
la navegación, vemos en rojo y en verde vemos las tiras. En cuanto esté alineado, fijaros que va, cuando está dentro entre dos filas, tenemos uno a la izquierda y uno a la derecha, en fila y él solito va. Encuentra la fila y va. Luego, la inteligencia artificial nos ayuda también a gestionar muchos datos y de manera rápida. Bien, y ya como vamos un poquito mal de tiempo, simplemente hablar un poquito de lo que es el pulverizador inteligente. Esto sí que está generando bastante expectación porque es un problema que tenemos y que va a ir a más con las temperaturas que tenemos. Entonces, la Unión Europea además ha enviado un órdago y ha dicho que queremos reducir el 50% la cantidad de insecticidas. Esto se está un poco reculando porque ve que esto es imposible para el año 2030, pero lo importante es que realmente da igual que sea el 50, que el 30, que el 40, porque este dato no se sabe de dónde lo han sacado. Pero lo que sí que está claro es que si queremos ser sostenibles hemos de reducir y hemos de tratar mejor. Entonces, para eso tenemos que bajar la dosis y adaptarla al árbol. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo unos mapas de prescripción donde las zonas que realmente necesiten más cantidad, se les va a aplicar más cantidad, pero las que necesiten menos, menos. Al final estamos obteniendo ahorros del 20-30%. Es decir, no son del 50% que pide la Unión Europea, pero sí que es realista. Esto sí que es medido y sí que sabemos que podemos llegar a ellos. ¿Cómo hacemos un sistema inteligente? Pues en lugar de hacer que el pulverizador vaya solo, realmente conducir es fácil. Lo que es difícil es ir cambiando la dosis y ajustarla a los árboles. Por tanto, nuestro sistema inteligente no va solo. Lo que hace es aplicar solo la dosis que le estamos pidiendo. Y fijaros aquí estamos hablando de dosis. Claro, la más alta es de 50 litros minuto. Pero ¿cuándo tengo yo necesidad de utilizar la más alta? Aquí. En un pulverizador convencional, como yo no estoy midiendo diferencias, ¿qué hago? Todo lo hago a 50. No me puedo arriesgar. ¿Por qué? Porque si yo me arriesgo, mis naranjas no me las compran, con lo cual me arruino. El supermercado las quiere perfectas. Yo tiro a 50 y ahí seguro que me lo cargo todo. Bueno, pues no. Pues aquí, realmente, en esta zona verde, yo puedo tirar 20 y 30 litros minuto y puedo controlar la plaga. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Bien. Aquí tenéis un algoritmo, para hablar un poquito más de la inteligencia que tiene detrás. Esto no es deep learning, esto es inteligencia otro tipo, de las otras familias que hemos visto aquí. Y lo que estamos utilizando son unas boquillas pulsantes que lo que hacen es cambiar la dosis, cambiando el ciclo de trabajo. ¿Qué consigo con esto? Mantener la presión constante. El problema es que si yo cambio la presión, cambia el tamaño de gota. Si cambia el tamaño de gota, las gotas grandes, gordas, se me van a caer al suelo, con lo cual van a contaminar el acuífero. Las gotas finas se las va a llevar la atmósfera y van a contaminar pues, todo lo que encuentre por el camino. Bien, pues aquí tenéis, estas son pruebas que hemos hecho en Olivar, en Córdoba. Y bueno, tenéis tanto en cultivo en extensivo como en cultivo tradicional. Bueno, pues está claro que en cultivo extensivo tenemos un poquito más de control, pero si os dais cuenta, están pulsando y están cambiando la dosis según esto. Aquí tenemos lo que queremos, la dosis prescrita, y aquí tenemos la dosis real medida con un aparato de medida en el propio pulverizador. Veis que se parece bastante. No es exacta, es decir, aquí veis que se ha ido un poquito más, pero todo lo que está en verde, si yo lo hubiera hecho con un sistema convencional, estaría en rojo. Y estaríamos hablando de pasar de 30 litros minuto a 50 litros minuto. Es prácticamente el doble lo que yo estoy tirando aquí. Bien, y ya simplemente hablar de cómo estamos utilizando los satélites. Son unos índices, por ejemplo, estamos primero detectando si tenemos estrés, y luego si el estrés vegetativo lo vemos con un índice que se llama el NDVI. Si el estrés vegetativo es por hídrico, tenemos otro índice que nos dice que puede que sea hídrico. Si no es hídrico y tenemos senescencia, es cuando tenemos probabilidades de tener riesgo alto de infestación. Y en el manejo de estas imágenes, manejar una imagen requiere mucho cálculo computacional. Aquí sí que es útil la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Porque nos lo da rápido y nos permite automatizar una labor que no hay quien la pueda hacer, porque imágenes, tener en cuenta, estas imágenes son grandes y tengo una imagen cada 5 días. Con lo cual, si no está nublado, claro. Con lo cual, yo no puedo tener a alguien que esté analizando todo eso. Bien, y simplemente para que veáis un poquito la utilidad de tomar decisiones correctas utilizando datos y utilizando la información que nos dan los sensores fiables. Fijaros, aquí tenemos, esta es la curva de población de la Ceratitis capitata, que es esta mosca tan bonita que genera tantos daños. La Ceratitis
pica la naranja, pone los huevos, esa naranja se pudre y estropea. Esa y las que tiene alrededor. ¿Vale? Son miles y miles de euros de daño lo que genera la ceratitis capitata. Entonces, yo tengo una trampa, estos son datos reales, esto es estás en Vetera, y la trampa lo que me está dando es el número de capturas desde el 10 de mayo hasta el 13 de septiembre. ¿Vale? Entonces, si yo veo esta curva, veo que aquí en junio tengo un pico ya de mosca, pero el pico más grande lo tengo en julio. Viendo la trampa y viendo el pico, ¿cuándo pulverizaría yo? Claro, tú dices, bueno, aquí pulverizo en julio, seguro, porque... Bueno, pero es que si yo voy más allá y empiezo a tomar más información y tener más datos, resulta que cuando la naranja está verde, no es atractiva para la mosca. Cuando la naranja es amarilla, empieza a ser atractiva, pero no es tan atractiva. Cuando realmente es atractiva, es decir, la mosca pica cuando la naranja cambia de color. Por tanto, el riesgo alto lo tengo aquí. Y donde tengo que realmente pulverizar es más hacia atrás. ¿Vale? Agosto, aunque, como siempre, como el riesgo es alto, pues al final se va a pulverizar antes, porque no podemos arriesgarnos. Pero, al final, lo que nos está diciendo el sistema con información contrastada con sensores es que aquí tengo mucha mosca, pero es poco atractivo. Entonces, tengo dos tipos de información diferente. Número de moscas, lo atractivo que puede ser el cultivo para la mosca. Cuando tengo un número más o menos alto y la naranja empieza a cambiar, es cuando realmente hay que tener mucho cuidado para poder actuar. Bien, y ya simplemente como resumen, 4 ideas. Primero, la digitalización hay que verla como una ayuda, no hay que verla como es que nos están imponiendo el cuaderno digital, mal hecho. El cuaderno digital no se puede imponer, se tiene que sugerir, se tiene que facilitar y se tiene que dar el aprendizaje. No se tiene que obligar de un día para otro. Estas cosas requieren tiempo. En la universidad no estamos dando agricultura digital 20 años para poder llegar al sector tan rápido, ¿vale? Entonces, la digitalización es una ayuda, pero cuidado, no hay marcha atrás. Es decir, no vamos a volver al sistema analógico del siglo XX, ¿vale? Bien, las decisiones requieren medidas con sensores, y los sensores requieren ordenadores, y los ordenadores requieren tecnología digital, con lo cual no podemos escapar de la digitalización. ¿Inteligencia artificial nos puede ayudar a gestionar datos? Sí, pero hay que entenderla bien y hay que utilizar datos fiables, ¿vale? ¿Por qué nos puede ayudar? Porque puede hacer que nuestras decisiones sean mejores. Importante cuando no tengo un relevo generacional. Bien, el proyecto Cerberus estamos utilizando inteligencia artificial para diferentes cosas. Hemos visto que lo estamos utilizando para seguir plagas con trampas inteligentes, muy buenos resultados. Vamos a utilizar para guiar robots autónomos para toma masiva de datos. Están en desarrollo, estos los vamos a liberar en verano. Aplicación selectiva y automática de productos fitosanitarios. Es importante no solamente detectar las plagas, sino cuando hay que tratarlas bien y de manera sostenible. Y finalmente es posible utilizar los satélites, pero hay que utilizar la información que nos dan los satélites, no más de la que nos dan. Es decir, no tomar decisiones en base a conclusiones que es imposible hacerlas con el satélite. ¿El satélite qué hace? Refuerza toda la información que nos viene de los demás sectores. Y con esto ya agradeceros vuestra presencia y bueno, y siento haberme alargado un poquito más. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o... Sí, es lo que iba a decir. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, es el momento. Tengo aquí al compañero Jordi con el micro. No se habrán quedado sin café, ¿no? No, nos vamos ahora a la pausa de café. Yo creo que igual es por eso, pero bueno, mira, por ahí sí. Tenemos a un asistente que quiere preguntar. Bueno, sobre todo en relación a lo que has comentado de la colaboración ciudadana y el tema de los sensores, decirte precisamente que estamos en una comunidad autónoma en la que hay una red de estaciones meteorológicas que es ejemplar, que está llevada por aficionados, pero que es ejemplar y que tiene una red de más de 500 estaciones y que creo que podría aportar mucho a este tipo de información, porque a veces a nivel microclima, o sea, yo creo que como agricultores muchos nos damos cuenta, a mí lo que me llama la atención muchas veces no es que haya cosecha, perdón, no es que no haya cosecha, es cuando no hay cosecha de nada porque en un olivo concreto sí la hay, ¿no? Entonces,
Quiero decir que quizá podremos intentar llegar a cuestiones de microclima, en este caso, que quizá un sensor de satélite pues se le puede escapar un poco, y quizá podríamos intentar llegar a cruzar ese tipo de información, la información meteorológica que pueda proporcionar, como digo, esta red de sensores, que son 400 o 500 estaciones en toda la comunidad, y que seguramente aún pueden ser más, que cruzarla con este tipo de información que tú comentas, porque precisamente esta IA es la que permitirá hacer modelizaciones con todo esto, que sería muy difícil si no fuera con ello. Es una reflexión más que una pregunta. Sí, no, de hecho, nosotros en la plataforma que va a gestionar todos los datos tiene conexión con redes meteorológicas. No sé si está en concreto, si es accesible. ¿Cómo se llama? Avanet, sí. Vale, que es, por ejemplo, ahora mismo en el tema de la DANA fue fundamental, Sí. porque daba información que no daban estaciones oficiales. Claro. Te lo vengo a decir porque estaciones oficiales la red es mucho más débil. Sí, La propia red del IDIA incluso es mucho más débil. Claro. Esta es Sí. mucho más extensa, mucho más densa. Tiene el apelativo de que son de aficionados, pero te aseguro que muchos la llevan con más seriedad que algunas Claro, de las es oficiales. Entonces, yo creo que debidamente validada, estamos perdiendo ahí un poco esta aportación de una colaboración ciudadana como la que tú comentabas, que creo que debe ser muy interesante. sí, de hecho, todo lo que sea, en esto no es la digitalización, es la integración. Es decir, la comunicación. A veces el problema es que no tenemos 5G en el campo, ¿no? Entonces eso complica más las cosas, pero absolutamente. Es decir, nosotros estamos intentando integrar datos que son genéricos de ancho espectro, como pueden ser los satélites, como pueden ser las redes, la de Libia, por ejemplo, también, la vuestra. Es decir, cualquier red, cualquier sistema que esté midiendo, que hoy en día, como si está muy repetido, sabes cuando tienes un error. Es decir, que la consistencia, sobre todo en los datos meteorológicos. Es decir, si tú tienes 25 medidas en un tramo corto y la diferencia de temperatura entre una y otra es 1 o 2 grados, pues sabes que más o menos el promedio te va a dar muy cerquita de la realidad. Entonces, muchas veces combates la falta de datos con muchos datos. Y es el propio sistema, y ahí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar a clasificar datos, es decir, a hacer una gestión rápida de decir, bueno, estos datos, los que son más altos y más bajos los quito, y los que están centrados los hago promedio, calculo la media, y esto más o menos es el... Pero no, absolutamente, es decir, que además en este caso, aunque sean aficionados, el que tiene afición por estas cosas, él solito se forma ya, porque es hoy en día, y incluso algunos de ellos tienen mucha habilidad y más es una cosa que engancha, y entonces empiezan midiendo la temperatura y acaban midiendo el CO2, el anemómetro, que hay menos, entonces... Sí, no, absolutamente, sí. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. De todos modos, si no, como vamos a pasar a la pausa café, pues tenemos aquí disponible a Francisco Rovira por si alguien quiere acercarse y hacerle algún comentario. Así que nada, os emplazo dentro de 15 minutitos más o menos, que seguiremos en esta tercera jornada de la OVE Forum Internacional de Cosentaina con algunas otras temáticas, como por ejemplo eso de que si las grasas son buenas o son malas, pues lo vamos a resolver aquí en este foro. Y bueno, nos queda todavía mucha jornada, los premios de aceite internacional, así como esa experiencia Show Cooking que viviremos esta tarde. Esperamos que estén disfrutando y nos vemos en unos minutos. Gracias.